What would you suggest? Ninth grade. Hola gente, el día de hoy les traigo un nuevo video. Ya sé que pasó mucho tiempo, pero en Instagram les estuve publicando que no tenía una cámara. Al fin me puedo ver cuando estoy grabando. El día de hoy, como les gustó mucho mi video de decoración de K-pop, les traigo un video de decoración de cuadernos de K-pop. Y para mis suscriptores que no les gusta el K-pop, tengo un video planeado para ustedes que voy a subir la próxima semana. Lo que pasa es que ordené algunas cosas y no me han llegado. Se quedan atorados los confetis. Este video es una colaboración con Sofía de DIY with Sofía. Ella hizo un video de accesorios para el teléfono con temática de BTS. Entonces aquí les voy a dejar el link y también en la descripción para que vayan a su canal y se suscriban. Sus videos me gustan mucho. Algo que les quería decir rápido es que este cuaderno, cuando se lo enseñó una amiga, me dijo que ella había visto otra chica en YouTube hacer algo parecido de BTS. La idea yo la saqué de una tarjeta de graduación que vi cuando estuvimos buscando cosas para la graduación de mi prima. Esta es simplemente la idea que yo tuve, aunque el concepto de que tenga cositas adentro sea igual. Entonces sí, vamos a empezar con el video. Todos los materiales que vas a necesitar están apareciendo en pantalla, o si no, también agregué una lista para que le puedas tomar foto. La idea para este cuaderno es que se ve exactamente como el disco de GOT7, y lo primero que vas a hacer es tomar tu cuaderno y la parte de la pasta la vas a cubrir con tu cinta negra y usa un washi tape de scotch que pueden conseguir en Office Depot. Luego vas a cortar el exceso de las orillas con tus tijeras. Y para la portada y contraportada vas a tomar tu opalina y mancharlo de esta manera con la pintura negra. Te puedes ayudar de un pincel o cualquier herramienta que tengas. Después vas a tomar la foto que te dejo en la descripción y la vas a recortar. Y una vez que tengas el recorte de tu foto, yo la pegué encima de una hoja de opalina porque en el disco tiene como un borde blanco. Y solamente lo marqué para que quedaran todas las orillas del mismo tamaño y lo recorté. Para hacer los detalles en dorado que tiene el disco, yo utilicé un marcador permanente de Sharpie dorado, pero también puedes utilizar pintura o lo que encuentres. Y ayudándote con una regla para guiarte, simplemente vas a marcar los bordes de la foto y de la opalina. Una vez que se haya secado tu hoja con este diseño, lo único que vas a hacer es hacer dos plantillas del tamaño de la portada y la contraportada de tu cuaderno. Y una vez que las hayas cortado, lo único que vas a hacer es con pegamento en barra, pegárselas a la portada y la contraportada. Y encima de la portada simplemente vas a pegar la imagen y eso es todo para esta idea. La verdad esta idea me gustó mucho porque se parece bastante al disco original. Para esta idea otra vez los materiales que necesitas van a aparecer en pantalla, o si no, agregué una lista para que le puedan tomar foto y sea más fácil. Lo más importante para este DIY es el papel holográfico. Yo encontré ese adhesivo, pero también para mi DIY de cuadernos pasado encontré uno que era una bolsa de regalo. Entonces realmente es que busquen en papelerías algo que se parezca a este material. Lo primero que vas a hacer es cortar un pedazo de tu papel holográfico y pegárselo a la pasta de tu cuaderno para taparlo. Lo siguiente que tienes que hacer es, guiándote con tu cuaderno, cortar un pedazo para la portada y otro para la contraportada de opalina y aparte uno solo de papel holográfico. En el papel holográfico yo lo que hice fue marcar un punto a 1 centímetro de cada esquina y luego los uní para poder hacer una X. No sé si en el video explique mejor cómo lo hice. Y luego corté la X. Y una vez que tengas eso, lo que vas a hacer es tomar la hoja de tu portada y yo lo único que le hice fue con papel escribir Beautiful como aparece en el disco. Pueden buscar fotos en internet, si no en la descripción les dejo uno. Y como yo no tenía pinceles, utilicé Q-tips, no sé cómo les puedan decir en su país, pero son esos que aparecen ahí. Y con eso fui trazando
sobre las letras que ya había marcado. Una vez que se haya secado, vas a tomar tu X y la vas a ir pegando a la portada encima de donde escribiste el Beautiful. Lo único que hice yo fue volver a escribirle con marcador negro y ponerle Monsta X del otro lado, tal y como sale en el disco, más o menos. Este cuaderno realmente no se ve exactamente igual al disco, pero traté de basarme mucho para que se viera parecido. Lo único que hice fue con pintura hacer como un diseño, haciéndole puros puntitos con el Q-tip y también con algunos brillitos. En la contraportada le hice unas flores como la que sale en el video de Beautiful y All In, que realmente no es el tono de azul, pero era la pintura que yo tenía. Entonces lo único que hice fue hacer como rayitas largas que están un poquito más anchas en la parte de abajo. No sé si en el video alcancen a ver bien cómo hice las manchas. Al final pueden hacerle detalles a las flores para que se vean más como flores con marcador. Yo, como se me hizo que se veía un poquito solo, simplemente le puse el logotipo de las Mon Bebés en la parte de atrás porque el de Monsta X está medio difícil de dibujar. Y ahí solamente le estoy haciendo los detalles que les dije para que parecieran más flores. Y lo único que queda hacer es con pegamento en barra pegar la portada y la contraportada, y eso es todo para este video. Para esta idea yo decidí empezar de cero y hacer con una caja de cartón la portada de mi cuaderno, pero ustedes pueden utilizar uno que ya esté hecho. De nuevo, los materiales están apareciendo en pantalla, pero también les agregué una lista de materiales para que puedan tomarle foto y sea más fácil. Si deciden empezar de cero como yo, lo único que van a hacer es tomar su libreta, marcar un lado, la portada y la contraportada en el cartón. Yo utilicé una caja de cereales, pero ustedes pueden utilizar lo que quieran. Después, con mi cinta adhesiva negra tapé la parte de arriba para que no se viera diferente o de otro color y corté el exceso. Para este paso pueden usar un exacto, pero yo usé esa herramienta viejita que tenía, no sé realmente para qué sirve. Marqué todos los lados para que al doblarlos fuera más fácil y corté las esquinas y la parte donde se dobla de en medio. No sé, en el video se ve mejor de lo que explico. Lo único que hice fue doblar todas las pestañitas o las orillas, que fue lo que marqué con la herramienta, y fui haciendo la forma de la portada y pegué todas las pestañitas con silicón. Con esta parte tengan cuidado porque el cartón no bloquea mucho el calor del silicón. Yo me quemé, por eso utilicé una regla. Y a la parte de donde dobla en la pasta, lo que van a hacer es agregarle un pedacito de cinta negra o pueden pintarlo con pintura. Y van a hacer en su opalina 2 hojas del tamaño de la portada y la contraportada y las van a ir cortando. Si deciden hacer su libreta igual que yo, también van a necesitar un pedazo de cartón negro para la parte de adentro, tapar el cartón feo. Y lo único que hice fue con un Q-tip hacerle como un degradado de puntitos con pintura negra. Y corté el logo de Wings en un pedazo de foamy, pero descubrí que pegarlo por afuera era mejor. Y en un pedazo de foamy negro hice un marco de 1 centímetro y lo corté para poder pegarlo en nuestra hoja con silicón. Esto va a ser lo que no permita que el confeti se salga de adentro. Una vez que hayan terminado de pegarlo, lo único que van a hacer es tomar su papel de China. Y utilicé también foamy con diamantina y diamantina, que creo que en otros países le dicen purpurina, no estoy segura, pero son brillitos, y se lo van a agregar al centro. Después van a tomar su acetato, yo la limpié porque a veces se le pega con la estática poquita basura, y la van a pegar al marco con silicón. Para evitar que el confeti se salga por los lados, yo lo único que hice fue sellar las orillas con tantita cinta negra y les va a quedar como un sobrecito. Ya de ahí no se va a salir nada absolutamente. Y yo terminé pegando el logo por encima y lo único que hice fue ponerle cinta a todas las orillas y todo lo que se iba a ver de mi cartón. Y le pegué la parte de adentro, que era el cartón negro, para que no se viera nada atrás de la portada. Una vez que ya terminé de decorar las orillas con cinta adhesiva negra, le agregué la libreta con silicón. Nuestra libreta se debe ver algo así, y con silicón simplemente vamos a pegar el sobrecito que habíamos hecho con confeti, y en la parte de atrás yo le pegué una hoja de opalina completamente blanca
Con pintura negra y un pincel simplemente fui haciéndole diseños de plumas como si fueran cayendo. Esto no tiene que verse perfecto, entre más chueco quede o así, a mí se me hace que se ve mejor y así es como debe verse nuestro resultado final. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse aquí abajo. Y si hay algún video que quieran ver, no olviden de dejarme un comentario aquí abajo con sugerencias, o en mi Instagram y mi Twitter, que también van a estar en la descripción. Muchas gracias a Sofía. No se olviden de ir a ver el video de Sofía y todas sus ideas. Aquí les dejo el canal de su link Aquí les dejo el link para su canal y su video para que vayan a verlo. Entonces sí, nos vemos hasta la próxima.